La fortuna de Javier Montoya estaba construida sobre los escombros de un corazón roto, un pasado que creía enterrado bajo millones de euros y el silencio de 15 años. Pero en el polvo de un mercado de pueblo, el fantasma de su único amor le devolvió la mirada a través de los ojos de una niña, y con esa mirada, el imperio que tanto le costó levantar comenzó a temblar desde sus cimientos. ¿Qué sucede cuando un millonario se encuentra de repente cara a cara con su pasado? Javier Montoya, CEO de un imperio tecnológico, pensaba que lo había dejado todo atrás, pero durante una parada casual en un mercado rural, ve algo que pone su can CEOs. Mundo patas arriba. Una niña que es el vivo retrato de la mujer, que desapareció de su vida hace 15 años. ¿Es esto una coincidencia, o el destino esconde un oscuro secreto que cambiará su vida para siempre? Javier Montoya salió de su reluciente Audi irritado, porque su chofer había tomado una salida equivocada. El mercado rural olía a tierra y a hortalizas frescas. Un mundo tan diferente a sus oficinas de cristal en Madrid. Era el director general de Innovatec, una empresa que había convertido en un imperio de 500 millones de euros. Su traje de Segna parecía fuera de lugar entre los sencillos puestos de madera. Señor Montoya, ¿puedo encontrar otra ruta en 10 minutos? Dijo su chofer nervioso a través del intercomunicador del coche. Déjalo, murmuró. Javier, mientras caminaba entre los puestos, algo llamó su atención. No las verduras ni el griterío de los vendedores, sino una voz suave y melodiosa que le hizo petrificarse allí detrás de un puesto lleno de tomates y pimientos. Había una niña de unos 12 años, su pelo castaño oscuro caía en onda sobre sus hombros. Exactamente como el corazón de Javier. Dio un vuelco. Su rostro, los ojos, la forma en que sonreía a sus clientes, era como si retrocediera 15 años en el tiempo. Sofía susurró, inaudiblemente. La niña levantó la vista, y sus miradas se encontraron. Tenía los mismos ojos verdes, los mismos rasgos suaves. Javier sintió que le temblaban las piernas. Esto no podía ser verdad. Sofía Vargas había desaparecido. Hacía 15 años, justo una semana antes de que él quisiera pedirle matrimonio. ¿Puedo ayudarle, señor?, preguntó la niña educadamente, con el ceño ligeramente fruncido. Su acento era de un pueblo de la sierra, no el acento madrileño que tenía Sofía. Javier intentó encontrar su porala. Vos. Yo. ¿Cómo te llamas, Elena? Señor Elena Romero, señaló los tomates. ¿Quiere unos tomates frescos? Mi abuelo los ha recogido esta mañana. Elena, no Sofía, pero era como mirar un reflejo de la mujer que le había roto el corazón. Al desaparecer sin decir una palabra, la mente de Javier intentaba encontrar la lógica, pero su corazón latía contra sus costillas. ¿Dónde están tus padres?, preguntó, esperando que su voz sonara normal. La sonrisa de Elena se desvaneció por un momento. Ya no los tengo, vivo con mis abuelos. Los Romero llevan este puesto desde hace 30 años. Señaló a una pareja de ancianos que atendía a otros clientes más allá. Javier compró tomates que no necesitaba, pagó demasiado, y se fue con las manos temblorosas en su coche. Llamó a su asistente Clara: te necesito para que investigues algo. Con mucha discreción durante el viaje de vuelta a Madrid, Javier no podía dejar de pensar en Elena. El parecido era demasiado sorprendente, como para ser una coincidencia. Sofía había estado embarazada cuando desapareció. Eso lo había sabido más tarde por amigos. ¿Era posible que no? Eso era ridículo. Sofía nunca le habría ocultado un hijo. Sin embargo, no podía quitarse de la cabeza la imagen de los ojos verdes de Elena, esos mismos ojos que, una vez, le habían mirado llenos de amor, ahora en el rostro de una niña que podría ser su hija. Esa noche, Javier estaba en su ático, contemplando el horizonte de Madrid. Durante 15 años, había intentado olvidar a Sofía, concentrarse en su empresa, en el éxito. Pero, ahora, después de una sola mirada a Elena, todas las viejas heridas se reabrían. Capítulo 1. 641 palabras. Al día siguiente, Javier volvió a conducir hasta el pueblo. Esta vez, en un coche discreto, aparcó a distancia y observó a Elena. Mientras ayudaba a los clientes, era vivaz, amable, pero tenía algo cauteloso en su actitud,
especialmente cuando pasaba gente bien vestida. Elena es una niña especial, dijo una voz femenina detrás de él. Javier se giró y vio a una mujer de mediana edad con ojos amables. Soy Isabel, la maestra del pueblo. Usted también estuvo aquí ayer, ¿verdad? Lo miró inquisitivamente. Elena contó que un señor elegante había pagado demasiado por unos tomates. Javier se sintió descubierto. Sentía curiosidad por la niña. Se parece a alguien que conocí hace tiempo. La mirada de Isabel se suavizó. Elena ha tenido una vida difícil. Su madre murió en el parto. Padre desconocido. Antonio y Carmen Romero la acogieron de bebé. Son sus tutores legales, pero Elena sabe que es adoptada. ¿Qué edad tiene? Exactamente. El corazón de Javier latía con fuerza. 12 años y 3 meses. Nació el 15 de marzo. Isabel estudió su rostro. ¿Por qué lo pregunta? Javier calculó rápidamente. Marzo de 2013. Sofía había desaparecido en junio de Tuba. 2012. El momento encajaba perfectamente. ¿Sabe de dónde era su madre? No. Antonio y Carmen no hablan mucho de ello. Fue una época traumática. Una joven que llegó moribunda a su puerta, muy embarazada y aterrorizada. Apenas hablaba, solo dijo que quería llamarla Elena. Javier sintió cómo su mundo se tambaleaba. Sofía. Tenía que haber sido Sofía. Elena se ha vuelto desconfiada. Continuó Isabel. El año pasado vino un hombre que decía ser familia. Intentó llevársela, pero Antonio y Carmen no se fiaron de él. Desde entonces, Elena es cautelosa con los extraños, especialmente con la gente rica. Esa tarde, cuando el mercado estaba más tranquilo, Javier se acercó al puesto de Elena. Ella le reconoció, pero su lenguaje corporal se tensó. Usted es el hombre de los tomates de ayer, dijo neutral. Correcto. Soy Javier. Se agachó para estar a su altura. Elena, ¿puedo preguntarte algo? ¿Eres feliz aquí? Elena dudó. Mis abuelos son muy buenos, pero miró a su alrededor y susurró. A veces, sueño con otra vida, con una mamá que me lee cuentos y un papá que me lleva al colegio. A Javier se le rompió el corazón. ¿Y qué tipo de cuentos te gustaría? Oír sobre princesas que no necesitan castillos para ser felices, sobre dragones que en realidad son buenos, sobre familias que se reencuentran. Los ojos de Elena brillaron. Quizás algún día pueda contarte cuentos, dijo Javier suavemente. Elena lo miró fijamente. Tienes los ojos tristes como yo a veces. Tú también has perdido a alguien. La sencillez de su pregunta conmovió profundamente a Javier. Sí, a alguien muy importante. Mi mamá también era importante, aunque nunca la apresado. Conocí. Mi abuela dice que me quería mucho. Elena cogió un tomate perfectamente rojo. Este es para usted, gratis para la gente triste que hace preguntas amables. Javier aceptó el tomate con manos temblorosas. En ese gesto vio reflejada la timidez de Sofía, su capacidad para dar amor, incluso en tiempos difíciles. Capítulo 2. 670 palabras. De vuelta en Madrid, Javier llamó inmediatamente a su detective privado. Ricardo Vega, un hombre en quien confiaba para sus asuntos más delicados. Ricardo, te necesito. Para algo personal muy discreto. Javier caminaba de un lado a otro de su despacho. Una niña llamada Elena Romero. Vive con Antonio y Carmen Romero en la Sierra, nacida el 15 de marzo de 2013. Quiero su historial completo. Investigación de adopción. La voz de Ricardo sonaba profesional pero curiosa. Posible. Y Ricardo busca también conexiones con Sofía. Vargas desapareció en junio de 2012, 2 días después. Ricardo estaba sentado frente a Javier, con una gruesa carpeta. Su rostro estaba sombrío. Javier, esto va a ser doloroso. Elena Romero fue efectivamente adoptada, pero las circunstancias son inusuales. Ricardo abrió la carpeta el 14 de marzo de 2013. En medio de una tormenta de nieve, una mujer embarazada llamó a la puerta de la familia Romero. Estaba en shock, desnutrida y visiblemente aterrorizada. Los nudillos de Javier se pusieron blancos mientras apretaba los puños. La mujer apenas hablaba, continuó Ricardo. Solo dijo, ayuden a mi bebé. Él no debe saberlo. Carmen Romero había sido comadrona. Ayudó en el parto. Madre. Murió por complicaciones poco después del nacimiento. Y su identidad ahí es donde se pone interesante. Ricardo sacó un documento amarillento. No tenía identificación, pero Carmen encontró una
Cadena en su cuello un medallón de oro con la letra S y una fecha grabada. 12-06-20-10. Javier contuvo el aliento. Conocía esa fecha de memoria, el día en que él y Sofía se dijeron: «Te quiero» por primera vez. «Hay más», dijo Ricardo. Voz baja. «He podido encontrar material de ADN de objetos personales que la mujer llevaba consigo. Pelo en un peine. Manchas de sangre en la ropa que Carmen guardó. Si quieres, hazlo», le interrumpió Javier. «Compáralo con mi ADN. Y Ricardo, que nadie se entere de esto». «Nadie, Ricardo», asintió. «Hay algo más. El hombre que preguntó por Elena. El año pasado lo he localizado. Enrique Soto». Javier se quedó helado. Enrique Soto. Su antiguo socio. En Innovatec. El hombre al que había despedido tras descubrir que Enrique había robado dinero de sus primeros inversores. ¿Qué quería Enrique? De Elena no está claro. Antonio Romero dijo que afirmaba ser familia, pero su historia no cuadraba. Se puso agresivo cuando se negaron a dejar que se llevara a Elena. Esa noche Javier no pudo dormir. Enrique sabía de Sofía, eso era seguro. Pero ¿por qué nunca había dicho nada? ¿Y por qué intentaba acercarse a Elena? Ahora, a la tarde siguiente, Javier condujo de nuevo a la sierra. Elena estaba sola en el puesto. Sus abuelos habían ido a hacer recados. «Hola, hombre de los tomates», dijo ella con una sonrisa cautelosa. «Elena, tengo que preguntarte algo. ¿Alguna vez un hombre te ha preguntado por ti diciendo que te conocía a alguien que decía ser de tu familia?» El rostro de Elena se ensombreció. «El señor Soto. Mi abuela. Se enfadó mucho con él. Dijo cosas feas de mi mamá, que era una mala mujer». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Pero mi mamá no era mala, ¿verdad? Mi abuela dice que murió porque me quería». Javier se arrodilló a su lado. «Tu mamá fue la mujer más dulce que he conocido. Y si alguien dice lo contrario, miente». Elena le miró sorprendida. «¿Usted conocía a mi mamá, Javier?», respiró hondo. El momento de la verdad se acercaba, pero tenía que ser cauto. Quizás cariño, quizás los resultados del ADN llegaron un jueves por la bien. Mañana. Lluvioso. Javier estaba en su despacho, cuando Ricardo llamó, su voz tensa por la emoción. «Javier, siéntate, Elena. Es tu hija 99,9% de certeza». Ricardo hizo una pausa. «Y hay más. El pelo de la mujer fallecida es una coincidencia perfecta con las muestras de ADN de Sofía Vargas que pude obtener de su antiguo apartamento». A Javier casi se le cae el teléfono. 12 años. Había tenido una hija. Sin saberlo, Sofía había muerto mientras daba a luz a su hija, sola y asustada. El dolor le atravesó el corazón como un cuchillo. «Hay algo más», continuó Ricardo. «He reconstruido los movimientos de Sofía en 2012. No desapareció sin más. Fue obligada a desaparecer. Y adivina quién la vio. Por última vez», Enrique susurró Javier con la mandíbula apretada. «Correcto. He encontrado testigos. Enrique Soto visitó a Sofía el 14 de junio de 2012. En su apartamento los vecinos oyeron gritos. Al día siguiente se había ido dejando todas sus cosas atrás». Javier sintió una rabia que nunca antes había experimentado. Enrique Soto, el hombre en quien había confiado como socio, que tenía acceso a todos los aspectos de su vida, el hombre que siempre le había envidiado, siempre había estado a su sombra. Esa tarde Javier se enfrentó a Enrique en su nueva oficina, un local destartalado muy por debajo del nivel en el que habían trabajado juntos. Enrique había engordado su pelo. Estaba canoso, pero sus ojos seguían igual de fríos. «Javier, qué sorpresa», dijo Enrique. «Con fingida amabilidad vienes a decirme que te arrepientes de cómo me trataste». «Sofía Vargas», dijo Javier. Simplemente mientras estudiaba la reacción de Enrique, el rostro de Enrique se contrajo, ligeramente, tan sutilmente, que solo alguien que le conociera lo notaría. «Ah, tu gran amor. ¿Cómo está? Sigue desaparecida». «Está muerta, Enrique. Murió mientras daba a luz a mi hija, una hija que no he conocido en 12 años». La voz de Javier era gélida. «Y tú sabes exactamente por qué». Enrique intentó reír, pero sonó forzado. «Tu imaginación te juega una mala pasada, Javier. No sé de qué hablas». 14 de junio de 2012. Fuiste al apartamento de Sofía. Los vecinos oyeron gritos. Al día siguiente había desaparecido Javier. Se acercó más. «¿Qué le dijiste?» «Nada que no fuera verdad».
espetó Enrique. Su máscara de amabilidad se desvaneció. Le dije a esa zorra la verdad. ¿Sobre qué clase de hombre eres realmente? ¿Qué verdad? Los ojos de Enrique brillaban de rencor. Que la caminiciona dejarías en cuanto supieras que estaba embarazada que tú. Carrera era más importante que una niñata cualquiera que solo te frenaría. Sonrió con malicia. Le dije que era mejor que desapareciera antes de que te arruinara la vida. Javier sintió que perdía el control. Mentiste. Quería casarme con ella. Oh, eso lo sé. La sonrisa de Enrique se hizo más amplia. Pero ella no lo sabía. Se creyó cada mentira que le conté sobre cómo hablabas de ella a sus espaldas. ¿Cómo decías que era demasiado simple para tu mundo? ¿Por qué la voz de Javier casi se quebró? ¿Por qué hiciste esto? Enrique se levantó, su rostro desfigurado por años, de celos reprimidos, porque tenías todo lo que yo quería. La empresa que habíamos creado juntos, se convirtió en tu imperio. Cada acuerdo, cada éxito. Siempre era Javier Montoya quien se llevaba el mérito. Y además tenías a la mujer perfecta, así que la ahuyentaste. La ayudé a tomar una decisión realista. Espetó Enrique, y funcionó perfectamente hasta el año pasado, cuando descubrí que había tenido una hija tuya. Javier lo entendió. Ahora intentaste llevarte a Elena. Esa niña es tu debilidad, Javier. Igual que lo fue su madre. Pensé. Si la consigo, por fin tendré poder sobre ti. Enrique caminó hacia la ventana con las manos en la espalda como un general, contemplando su victoria. ¿Sabes qué es lo mejor? Javier, Sofía se creyó. Cada mentira que le conté era tan ingenua, tan desesperada. Por no decepcionarte, Javier sintió que su corazón se rompía por segunda vez. ¿Qué le dijiste? Exactamente la verdad. Sobre tus ambiciones, Enrique. Se giró, sus ojos brillando de malicia. Le conté la conversación que tuvimos la semana pasada sobre cómo los hijos son un asesino de carreras para los jóvenes emprendedores, sobre cómo dijiste que aún no estabas preparado para una familia. Esa conversación era en general, no sobre nosotros. Los puños de Javier temblaban. Has tergiversado mis palabras. Detalles. Enrique se encogió de hombros. También le dije que tus padres nunca la aceptarían, que tu madre la había llamado una cazafortunas, que tu padre había dicho que no era de tu nivel. Javier miró a Enrique con horror. Todas esas mentiras tan cuidadosamente construidas para avivar las inseguridades de Sofía. Ella venía de un entorno humilde. Siempre había temido no serlo suficientemente buena para su mundo. Lloró, continuó Enrique disfrutando. Dijo que nunca había sabido que pensabas así. De ella me ofrecía ayudarla a desaparecer, antes de que pudiera dañar tu carrera. La ahuyentaste mientras estaba embarazada. De mi hija, la ayudé a tomar una decisión noble. Corrigió. Enrique no quería que arruinaras tu vida por un embarazo no deseado. ¡Qué romántico! ¿No crees? Javier apenas podía respirar. ¿A dónde fue? No lo sé. Se negó a decírmelo. Dijo que iría a un lugar donde nunca la quiera. ¿Encontrarías? Enrique sonrió con malicia. Parece que no fue lo suficientemente lejos. Y el año pasado, ¿por qué intentaste llevarte a Elena? La expresión de Enrique cambió. Se volvió más calculadora cuando descubrí que Sofía estaba muerta, y que tu hija vivía con esos campesinos. Vi una oportunidad, Elena. Sería mi póliza de seguro. Tu debilidad que podría usar, ¿para qué? Para recuperar lo que es mío. Espetó Enrique. Innovatec. Fue mi idea. Mi concepto, tú lo robaste y me echaste. Robaste dinero de nuestros pormiro inversores. Me llevé lo que merecía. El rostro de Enrique se enrojeció. Pero tú, el perfecto Javier Montoya, no podías permitir ninguna mancha en tu reputación. Me desechaste como basura. Javier vio ahora el cuadro completo. Los celos de Enrique habían crecido durante años, hasta convertirse en una obsesión. Primero había ahuyentado a Sofía por pura envidia. Ahora quería usar a Elena para vengarse. Estás enfermo, Enrique. Soy honesto, gritó Enrique. Ahora siempre has fingido ser tan noble, tan íntegro, pero eres tan despiadado como yo. La única diferencia es que tú eres mejor, ocultando tu verdadera naturaleza. No, dijo Javier con calma. La diferencia es que nunca he utilizado a personas inocentes para mi propio beneficio. Has aterrorizado a una mujer embarazada, me has privado de mi hija durante 12 años, has destruido la vida de Sofía. Enrique se rió amargamente. ¿Y qué vas a hacer? No tienes pruebas. Es tu palabra contra la mía.
Javier sacó su teléfono y detuvo la grabación que había estado haciendo todo el tiempo. En realidad sí. Tengo pruebas. El rostro de Enrique se volvió ceniciento. No puedes todo. Enrique, desde el momento en que entré. Javier guardó su teléfono. Tu confesión sobre lo que le hiciste a Sofía. Tu intento de usar a Elena. Todo. Enrique se desplomó en su silla. De repente, viejo. Derrotado, me vas a destruir. No, dijo Javier. Tú te has destruido a ti mismo. Yo solo me aseguraré de que todo el mundo sepa la verdad. 3 días después, Javier condujo hasta un pequeño pueblo a 50 kilómetros de la Sierra. Ricardo había encontrado la última dirección de Sofía. Una sencilla casa, adosada en un barrio obrero. Sus manos temblaban cuando llamó al timbre del número 44. La mujer que abrió era delgada y pálida. Su pelo castaño oscuro estaba recogido en una sencilla coleta. Llevaba un desgastado uniforme de limpiadora y tenía los ojos cansados, pero era inconfundiblemente Sofía Vargas. Hola, Sofía, dijo Javier suavemente. El rostro de Sofía se volvió blanco, como el papel. Se agarró al marco de la puerta, como si fuera a caerse. Javier, no, esto no puede ser. Su voz era apenas un susurro. Lo siento. Sé que no querías que te encontraran, pero tenía que verte. Sé lo de Elena. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. ¿Cómo la encontraste? Casualidad. La vi en el mercado. Se parece exactamente a ti. Javier se acercó más. Sofía. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué nunca me dijiste que estabas embarazada? Sofía negó con la cabeza. Las lágrimas corrían por sus mejillas. No lo entiendes. Lo hice por ti, por tu carrera, por tu futuro. ¿Qué quieres decir? Sofía miró nerviosamente a su alrededor, como si temiera que alguien los oyera. Entra, pero esto no cambia nada. Después tienes que irte y dejarnos en paz. La casa era pequeña pero limpia, decorada con muebles de segunda mano. Fotos de Elena de bebé y de niña pequeña estaban en cada estante. Javier vio cómo Sofía había seguido el crecimiento de su hija, aunque no pudiera estar con ella. Trabajo como limpiadora, dijo Sofía en voz baja, mientras preparaba café con manos temblorosas. 4 días a la semana en edificios de oficinas, 2 días en un hospital. No es mucho, pero es un trabajo honesto. Sofía, ¿por qué haces esto? ¿Por qué vives así sabiendo que compartiría todo lo que tengo? Sofía se giró con los ojos llenos de dolor. Porque Enrique me dijo la verdad sobre lo que realmente pensabas de mí, sobre cómo te frenaría. Destruiría tus sueños. Enrique mintió, dijo Javier desesperado. Todo lo que te dijo era mentira. Quería casarme contigo. Sofía. Ya había comprado el anillo. Sofía negó con la cabeza. No me mientas, Javier, me dijo. Exactamente lo que habías dicho sobre tener hijos, sobre cómo arruinaría tu carrera, sobre lo que tus padres pensaban de mí. Mis padres nunca te conocieron, y esa conversación sobre los hijos era hipotética. Javier le cogió las manos. Sofía, mírame a los ojos, y dime que crees que alguna vez diría algo así sobre ti. Por primera vez Sofía le miró de verdad en sus ojos. Javier vio 12 años de dolor, de duda, de soledad. Enrique dijo que te sentirías aliviado. Si desaparecía, que lo verías como una liberación. Su voz se quebró. Y cuando descubrí que estaba embarazada, pareció que tenía razón. Estabas tan obsesionado con tu trabajo, tan ambicioso, ¿cómo podía decirte que lo iba a cambiar todo confiando en mí? Dijo Javier, con lágrimas en los ojos, creyendo en lo que tenía miedo, susurró. Sofía. Enrique me asustó tanto. Dijo que si me quedaba, empezarías a odiarme, que verías a Elena como un error, una carga. Javier la atrajo hacia sus brazos, sintiendo cómo temblaba. Oh, Sofía, lo que nos ha hecho. Elena no es una carga, es el regalo más hermoso que podrías haberme dado. Pero ahora es demasiado tarde. Sollozó Sofía contra su hombro. Ella cree que estoy muerta. Tiene una vida con Antonio y Carmen. No puedo simplemente volver y ponerlo todo patas arriba. Encontraremos una manera, susurró. Javier, en su pelo. Me he perdido 12 años. Tú has vivido 12 años en la sombra. Elena merece la verdad. Todos la merecemos. Sofía se apartó de sus brazos. Enrique. ¿Y si Enrique ya no puede hacernos daño? Dijo Javier con determinación.
pruebas de lo que ha hecho, pagará por cada mentira, cada manipulación. Esa noche Javier y Sofía estaban sentados en la pequeña mesa de su cocina. Entre ellos había 12 años de recuerdos perdidos. Sofía había sacado fotos de Elena tomadas a escondidas durante excursiones escolares y días de mercado. No podía mantenerme alejada, confesó Sofía con lágrimas en los ojos. Cada cumpleaños, cada primer día de colegio estuve allí escondida, detrás de los árboles o de los coches. Vi sus primeros pasos, oí sus primeras palabras. Javier estudió las fotos. Su corazón se conderocó. Rompía con cada imagen. Elena riendo con sus abuelos, Elena ayudando en el puesto, Elena yendo en bicicleta al colegio. Nunca la dejaste de verdad. ¿Cómo podría? La voz de Sofía se quebró. Es todo lo que tengo. Pero no podía tenerla conmigo. Enrique, me había asustado tanto. Dijo que si te enterabas de dónde estaba, se aseguraría de que me odiaras por lo que había hecho. ¿Qué quieres decir? Javier levantó la vista de las fotos. Sofía se levantó y caminó hacia la ventana, como si temiera que Enrique los estuviera espiando 2 días. Después de que naciera Elena vino al hospital. Yo estaba débil, desorientada por el parto. Dijo que venía de tu parte. Javier sintió una ira helada. ¿Qué te dijo? Que sabías del nacimiento de Elena, que estabas furioso, que iniciarías un proceso judicial para negarme todo contacto con ella. Sofía se estremeció al recordarlo. Tenía papeles que parecían documentos legales. Dijo que si alguna vez me acercaba a ti, o a Elena, me harías arrestar por acoso. Esos documentos eran falsos, dijo Javier. Con dureza Sofía. Ni siquiera sabía que estabas embarazada, pero le creí. Estaba tan agotada, tan asustada, y sonaba tan convincente. Sofía se giró con lágrimas. Corriendo por su rostro se ofreció a llevar a Perozón, Elena, a un buen hogar. Si prometía desaparecer para siempre. Y entonces la llevaste con Antonio. Y Carmen conocía a Carmen. De hace tiempo, era amiga de mi madre. Sabía que amarían a Elena, como a su propia hija. Sofía sollozó. Conduje hasta allí. En una tormenta de nieve con Elena en mis brazos quería abrazarla una vez. Antes de renunciar a ella, Javier se levantó y la rodeó con sus brazos. No renunciaste a ella. La salvaste de las manipulaciones de Enrique. Pero casi muero, susurró Sofía. Hubo complicaciones. Durante el parto, mucha pérdida de sangre. Estaba tan débil cuando llegué a casa de Antonio y Carmen. Carmen pensó que no lo superaría. Por eso Elena cree que estás muerta. Carmen me salvó. Estuve en coma durante meses. Cuando desperté, Enrique estaba allí de nuevo. Dijo que habías reconocido oficialmente a Elena, y que cualquier intento mío de contactar tendría consecuencias penales. Javier entendió ahora por qué Sofía nunca había intentado ponerse en contacto. Enrique había tejido una red de mentiras tan cuantrales, compleja, que ella había quedado atrapada en su propio miedo. Y todos estos años, intenté empezar una nueva vida, pero no podía olvidar. A Elena me mudé aquí para estar cerca de ella, sin que me vieran. Sofía le mostró un diario, lo apuntaba todo. Su crecimiento, su altura, sus colores favoritos, sus amigos en el colegio. Javier hojeó el diario abrumado por el amor devoto de Sofía. Durante 12 años había amado a su hija desde la distancia. El año pasado me asusté mucho, continuó Sofía. Enrique vino a mí. Trabajo, dijo que Elena estaba haciendo preguntas sobre su pasado, y que tenía que tomar medidas por eso. Intentó llevársela. Advertí a Antonio y Carmen con una carta anónima. Les dije que tuvieran cuidado con un hombre que decía ser familia. Sofía miró a Javier. No podía permitir que Enrique le hiciera daño a Elena, aunque significara que mi secreto saliera a la luz. Javier le tomó el rostro entre las manos. Sofía, eres la mujer más valiente que conozco. Todos estos años has protegido a Elena, incluso a costa de tu propia felicidad. Pero ahora estás aquí, susurró ella. ¿Qué significa eso? Significa que las mentiras de Enrique por fin salen a la luz. Significa que nuestra hija va a conocer a sus padres. Significa que por fin podemos ser la familia que siempre debimos ser. A la mañana siguiente, Javier condujo a su bufete de abogados en Madrid. Con Sofía a su lado, ella se había puesto su mejor ropa, un sencillo vestido azul que resaltaba sus ojos. Estaba nerviosa, retorciéndose las manos en el regazo. Y sí, todo esto
Es demasiado abrumador para Elena. Preguntó por 10ª vez. Entonces nos tomaremos nuestro tiempo, respondió Javier. No forzaremos nada. Pero ella merece la verdad. En el bufete de abogados, Ricardo los esperaba con un dossier completo sobre las actividades de Enrique Javier. Esto es peor de lo que pensábamos. Enrique no solo os manipuló a vosotros, también ha robado dinero de los fondos de pensiones de Innovatec. ¿Cuánto?, preguntó Javier. Millones a lo largo de 5 años. Pensaba que nadie se daría cuenta porque él llevaba la contabilidad. Ricardo mostró documentos. Y hay más, ha intentado vender acciones a tu nombre, a la competencia. Sofía parecía horrorizada. Siempre dijo que tú le habías tratado injustamente. Enrique es un mentiroso patológico, dijo Ricardo. Ha manipulado a todo el mundo a su alrededor, pero Javier era su principal obsesión. Esa tarde se enfrentaron a Enrique juntos. Javier había avisado a periodistas y a la policía. Esto se haría público. Enrique estaba sentado en su escritorio cuando entraron. Su rostro pálido de miedo. Sofía, jadeó él cuando la vio. Estás viva, a pesar de tus intentos por destruirme, dijo Sofía con frialdad. Vengo a decir la verdad. Enrique se puso de pie de un salto. No podéis probar. Nada, es vuestra palabra contra la mía. Ricardo se adelantó y puso documentos sobre el escritorio. En realidad tenemos muchas pruebas: fraude financiero, chantaje, acoso a una menor. Le miró directamente, y una confesión completa grabada en el teléfono de Javier. El rostro de Enrique se volvió ceniciento. Eso es ilegal. En España es legal grabar conversaciones en las que participas, dijo Ricardo secamente, sobre todo cuando se trata de prevenir un delito mayor. ¿Por qué?, preguntó Sofía. De repente, ¿por qué hiciste esto, Javier? Era tu amigo, tu socio. Enrique se rió amargamente. Amigo Javier. Nunca me vio como un igual. Cada reunión, cada decisión, siempre era la visión de Javier. La que contaba yo solo, era el contable, el administrador. Eras mi socio, dijo Javier. Confié en ti para todo. Y te odié por ello, gritó Enrique. Lo tenías todo: talento, encanto, suerte. Y luego también tenías a Sofía, la mujer perfecta que lo daría todo por ti. Así que la ahuyentaste. Le dije la verdad sobre quién eres realmente. Enrique señaló acusadoramente a Javier, un empresario despiadado que sacrificaría cualquier cosa por el éxito. La única verdad, dijo Sofía con calma, es que eres un hombre enfermo y celoso, que no podía soportar la felicidad de los demás. En ese momento entraron los agentes de policía. Enrique intentó huir por la ventana trasera, pero Ricardo ya lo había previsto. En cuestión de minutos, Enrique estaba esposado. Esto no ha terminado, gritó mientras se lo llevaban. Elena nunca os querrá. Ya le he contado qué clase de paralira gente sois. Javier sintió que se le helaba el corazón. ¿Qué quieres decir? ¿Crees que soy estúpido? Los ojos de Enrique brillaban de malicia. Tengo amigos en ese pueblo, gente que le cuenta a Elena historias sobre sus verdaderos padres, sobre cómo la abandonasteis. Sofía agarró el brazo de Javier. Tenemos que ir a ver a Elena ahora mismo. El viaje a la sierra pareció el más largo de la vida de Javier. ¿Y si las mentiras de Enrique ya habían llegado a Elena? ¿Y si su hija ahora los odiaba? Antes de que tuvieran la oportunidad de contarle la verdad, cuando llegaron al mercado vieron a Elena llorando junto a su puesto. Antonio y Carmen estaban a su alrededor, visiblemente alterados. Un hombre que Javier no conocía estaba gesticulando y discutiendo. Ese debe ser uno de Kisti. Los secuaces de Enrique, dijo Ricardo. Javier salió del coche con el corazón desbocado. El momento de la verdad había llegado. ¿Los aceptaría su hija? ¿O la malicia de Enrique había destruido su oportunidad de tener una familia para siempre? Javier y Sofía se acercaron con cautela al puesto donde Elena seguía llorando. El hombre extraño, un tipo delgado con perilla gris, seguía discutiendo con Antonio. Elena tiene derecho a saber la verdad sobre sus verdaderos padres, gritó el hombre. ¿La habéis engañado? Durante años fuera de aquí, Pedro, gruñó Antonio. No tienes nada que hacer aquí. Elena levantó la vista cuando vio acercarse a Javier. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar. Señor Javier, sollozó. Ese señor dice que mi papá y mi mamá son malas, personas que no me querían. Javier se arrodilló a su lado, con el corazón roto por su dolor. Elena, ¿puedo presentarte a alguien?
Esta es Sofía. Elena miró con curiosidad a Sofía, que se acercó con cautela. Hola, cariño, dijo Sofía en voz baja, con la voz temblorosa. Por la emoción tienes los mismos ojos que yo, susurró Elena sorprendida. Así es, dijo Sofía, porque soy tu mamá. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pedro, el secuaz de Enrique, intentó interponerse. Eso es mentira, tu mamá está muerta. Un agente solo quiere utilizarte, no, dijo una nueva voz. Carmen. Romero se adelantó con el rostro decidido. Basta de mentiras, Elena niña. Ven aquí. Carmen tomó las manos de Elena entre las suyas. Lo que te voy a contar es difícil, pero es la verdad. Tu mamá no murió. ¿Cuándo naciste? Estaba muy enferma, pero se recuperó. Pero usted dije lo que creía que era verdad. La interrumpió Carmen. Tu mamá estaba tan enferma que pensamos que iba a morir, pero se fue antes de que pudiéramos ver que mejoraba. Elena miró de Carmen a Sofía con la confusión en sus ojos verdes. Entonces, ¿por qué te fuiste, Sofía? También se arrodilló para estar a la altura de los ojos de Elena. Porque gente mala me había mentido. Dijeron que tu papá no te quería, que se enfadaría si supiera que existías. Pero eso no es verdad, exclamó Elena. No, cariño, eso no es verdad, Javier. Le puso la mano en el hombro. A Elena. Soy tu papá. Y siempre te he querido desde el momento en que te vi en este mercado. Supe que eras especial. Elena miraba de uno a otro, su carita concentrada como si intentara resolver un rompecabezas difícil. Si sois mis verdaderos papá y mamá. ¿Por qué mintió la gente mala? Porque un hombre muy enfadado estaba celoso de tu papá, explicó Sofía. Quería destrozar la vida de tu papá. Así que contó mentiras para separarnos. Pedro intentó interrumpir de nuevo. No les creas, son ricos y poderosos. Dirán cualquier cosa para cállate, dijo Antonio con severidad. Se volvió hacia Elena. Niña, vi a tu mamá llegar esa noche. Estaba aterrorizada y enferma, pero lo único que le importaba era tu seguridad. Te quería tanto que arriesgó su propia vida para ponerte a salvo. Elena miró a Sofía con los ojos llenos de lágrimas. ¿De verdad me querías? Aunque no me conocieras. Sofía ya no podía hablar. Las lágrimas corrían. Por su rostro solo asintió, y cada día después susurró finalmente. Cada segundo de cada día Elena se acercó con cautela a Sofía. Puedo tocarte para sentir si eres de verdad. Sofía extendió los brazos, y Elena se metió en ellos el momento en que madre e hija se abrazaron. Rompió el corazón de Javier, y lo sanó al mismo tiempo. 12 años, de abrazos perdidos, de nanas perdidas, de cumpleaños perdidos, todo condensado en un abrazo perfecto. Siempre soñé con mi mamá de verdad. Sollozó Elena contra el mílico hombro de Sofía. Y ahora estás aquí. Javier los rodeó a ambos con sus brazos, y por primera vez en 12 años, su familia se sintió completa. Pedro se había escabullido. Cuando nadie miraba su misión, había fracasado. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Elena todavía en sus brazos. Ahora, dijo Javier, vamos a aprender a ser una familia. 6 meses después, el mercado de la Sierra se había transformado en un vibrante centro familiar. Javier había renovado la antigua plaza del mercado, con instalaciones modernas, pero conservando su cálido encanto rústico. El puesto de Elena se había convertido en el centro de una cooperativa agrícola que vendía productos ecológicos a restaurantes de toda la comunidad. Papá, mira, gritó Elena desde su nuevo y moderno puesto. Llevaba un pequeño delantal con la huerta de Elena bordado. Hoy tenemos la mayor cosecha de tomates de la historia. Javier sonrió mientras ayudaba a su hija a clasificar los tomates junto a Calcis o Purita. Ellos estaba Sofía, su pelo brillando bajo el sol de la mañana. Un sencillo anillo de boda centelleando en su dedo ya no era la limpiadora demacrada. Irradiaba felicidad y salud. ¿Recuerdas que el primer día pagué demasiado por los tomates?, bromeó Javier con Elena. Eso fue porque te enamoraste de los ojos de mamá en mi cara. Se rió. Elena, la abuela Carmen me lo contó Antonio. Y Carmen seguían trabajando en el mercado. Pero ahora, como valiosos asesores de la cooperativa, Javier se había asegurado de que no tuvieran preocupaciones económicas, pero ellos habían insistido en seguir participando activamente en la crianza de Elena. Son mis primeros padres, había explicado Elena, cuando Javier sugirió que se mudara con él. Y Sofía,
y vosotros sois mis segundos padres. Quiero tener a los dos. Así que habían creado un acuerdo único. Elena vivía entre semana con Javier y Sofía en su nueva casa, cerca del mercado. No el antiguo ático, sino un cálido chalet familiar con un gran jardín. Los fines de semana todavía dormía con Antonio y Carmen y ayudaba en el mercado como siempre había hecho señor Montoya, gritó una voz conocida. Isabel, la maestra del pueblo, se acercó con una gran sonrisa. Ha llegado el boletín de notas de Elena. ¿Quiere verlo? Javier cogió el informe con el corazón hinchado de orgullo. Elena no solo había aprobado todas las asignaturas, sino que destacaba en matemáticas y ciencias. ¿Te gustaría estudiar, cariño?, preguntó él. Quizás, dijo Elena pensativa, pero también quiero aprender sobre agricultura ecológica, y sobre negocios como tú, y sobre ayudar a la gente, como hizo mamá, cuando me salvó. Sofía rodeó a Elena con su brazo. Tienes todo el tiempo del curias mundo, para decidir lo más importante, es que seas feliz. Soy más feliz que todas las princesas de todos los cuentos de hadas juntas, declaró Elena solemnemente. Más tarde. Esa tarde, un periodista pasó por allí para un reportaje de seguimiento. El juicio de Enrique había atraído la atención nacional, y Javier había decidido ser abierto sobre su historia para ayudar a otras familias que habían sido separadas por la manipulación. Señor Montoya, preguntó el periodista, ¿cuál es la lección más importante que ha aprendido de todo esto? Javier miró a su familia Sofía enseñando a Elena a hacer la ensalada perfecta, Antonio y Carmen, mirando con orgullo a los clientes que no solo venían por las verduras, sino por el calor de una comunidad real. Que el amor siempre es más fuerte que las mentiras, respondió él. Enrique pensó que podía destruirnos, separándonos. Pero el verdadero amor siempre encuentra un camino de vuelta. ¿Y qué ha sido del señor Soto? Enrique recibió 5 años de prisión por fraude y chantaje. Pero más importante que su castigo, es que sus mentiras ya no tienen poder sobre nosotros. Javier cogió la mano de Sofía. No malgastamos más energía en el odio. Nos concentramos en construir nuestra familia. Esa noche, cuando el mercado cerró, y Elena se fue a la cama, Javier y Sofía estaban sentados en su terraza mirando las estrellas. ¿Que Elena alguna vez tendrá preguntas sobre por qué todo pasó así?, preguntó Sofía. Por supuesto, dijo Javier. Y entonces le contaremos la verdad, que a veces pasan cosas malas, pero que el amor nos ayuda a superarlo todo. Sofía se apoyó en su hombro. Hace un año, pensaba que nuestra historia había terminado. No, no era el final, susurró Javier en su pelo. Solo fue una pausa. Ahora, por fin, ha comenzado el mejor capítulo de todos.